Bienvenidos a una nueva investigación. En esta ocasión vamos a platicar sobre el budismo, las características que tiene el budismo con la física cuántica. ¿Cuál relación tienen? ¿Cómo se entrelazan? Parece ser que al final del camino, estos dos caminos dicen lo mismo, de diferente forma. El budismo parece haber descubierto hace más de 2500 años la misma verdad que apenas ahora descubre la física cuántica con un método de investigación interna. Por más que las intersecciones entre el budismo y la física cuántica hayan sido el tema de numerosos libros y documentales New Age, han sido criticados por divulgar una imagen de la física moderna poco fiable de la realidad, cargada de una dosis de magia y pensamiento positivo. Es indudable que algunos de los postulados de la mecánica cuántica tienen importantes coincidencias con algunos de los principios del budismo, algunos de los cuales tienen más de 2500 años. La simple curiosidad humana y la búsqueda de la verdad nos hacen maravillarnos de esto y pensar que tal vez el budismo, quizá la disciplina más penetrante, su averiguación de la naturaleza, de la mente que el hombre puede llegar a conocer, tocó profundas verdades que hoy en día estamos confirmando. Hace apenas unos meses el Dalai Lama fue guía sobre budismo y física cuántica, en las que discutieron las asombrosas similitudes, particularmente entre la filosofía y algunas de las teorías más extrañas de la mecánica cuántica, como la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico, el colapso de la función de onda. Uno de los principios básicos del budismo, de Nagarjuna, es que todos los fenómenos y todas las cosas están vacías, ya que no tienen una esencia independiente. Para existir dependen de otra cosa, y esa otra cosa depende de otra cosa, y así al infinito. A eso se le llama originación dependiente. Lo anterior puede equipararse con la noción de la física cuántica de que el estado definido de una partícula en el tiempo y en el espacio no existe hasta que no es observada. Es decir, depende de otra cosa siempre, de tal forma que no podemos decir que exista por sí misma. Recientes investigaciones en torno al fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico han llegado a la conclusión de que este entrelazamiento aglutina sistemas cuánticos al instante, superando cualquier distancia, permea todo el universo y es de hecho la sustancia misma del tiempo-espacio. Esto significa que ninguna región del espacio puede separarse y analizarse independientemente del universo. El universo es no local, lo cual es equivalente al no separable, no fragmentado. El físico Juan Maldacena piensa que el entrelazamiento cuántico es responsable de la bella continuidad del espacio-tiempo. En otras palabras, la estructuración sola y confiable del tiempo-espacio se debe a las propiedades fantasmagóricas del entrelazamiento. Podemos ver el entrelazamiento cuántico como una expresión cuantificable de la noción de originación dependiente. Un estado cuántico individual no puede separarse del sistema total de la misma forma que un fenómeno no existe independientemente de las condiciones de las que emerge. Algunos físicos incluso han dicho que las diferentes partículas de un sistema cuántico deben tomarse como si fuera una misma partícula. En el budismo, lo único que permanece en este universo es el vacío que contiene en sí mismo todos los fenómenos, eternamente manifestados como sueños en sustancia, en una mente luminosa, es decir, la unión, como las que se rompen en el viento y regresan al océano de la totalidad.
Jake Garfield, traductor del texto esencial de Nagarjuna, pone el ejemplo de una mesa. ¿Y por qué está vacía? Él dice, su existencia como objeto, eso es, como mesa, no solo depende de sí misma o de cualquier otra característica no relacional, sino también de nosotros. Esto es, si este tipo de mueble no hubiera evolucionado en nuestra cultura, lo que nos parece ser un objeto objetivamente unitario, en cambio sería descrito correctamente como 5 objetos separados. 4 palos bastante útiles, absurdamente montados sobre una tabla de madera, esperando a ser labrado. Esto es para decir también que la mesa depende para existir de sus partes, de sus causas, de su materia, y así sucesivamente. Aparte de estos, no hay mesa. La mesa, podemos decir, es una tira de tiempo-espacio, puramente arbitraria, elegida por nosotros como el referente y no una entidad demandando por su propia cuenta reconocimiento y análisis filosófico para revelar su esencia. El traductor de textos budista y también físico Alan Wallace ha celebrado esta maravillosa coincidencia de las implicaciones filosóficas con la física cuántica. Un tema que los físicos prefieren separar de su trabajo, pero que inevitablemente debe discutirse como cuando uno busca formar una teoría completa de la realidad. La mentada teoría del todo que tanto ambicionan los físicos no puede prescindir de su significado filosófico, de su aspecto cualitativo. En una entrevista reciente a Wallace, observa las coincidencias entre la Nagarjuna y la física cuántica. Dice él, Nagarjuna negó la existencia independiente no solo del yo, el observador, sino también del objeto, el observado, e incluso de la observación misma. El término Mayamika deriva directamente del que empleó Nagarjuna para referirse al camino de en medio, aludiendo al espacio entre el nihilismo y el materialismo. Esto mismo parece ser expresado por Heisenberg al sugerir que la realidad a la que accedemos no existe separada de nuestra observación. No observamos la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Wallace cuenta que cuando le explicó esto al físico Anton Selinger, este se maravilló de lo que se pudiera llegar a esa conclusión sin conocer la física cuántica. ¿Cómo llegó? A lo que Wallace contestó, que los budistas tienen otro método para investigar la realidad, la práctica del samadhi, un método contemplativo para investigar la mente y los fenómenos subjetivos. Es decir, la meditación. 2 cosas fascinantes se derivan de lo anterior. Primero, la validez de un método de investigación interno de observación del ser, el rayo de la mente, posiblemente tan preciso como uno de los telescopios de la ciencia moderna, pero para conocer el cosmos que existe dentro de uno. Y por otro lado, que del resultado de las investigaciones deriva toda una filosofía, la cual demuestra por qué este conocimiento no puede separarse, como a veces se intenta la ciencia, limitarse a la pura especulación teórica. Al darte cuenta de que nada existe independientemente, que todo está unido, ni los átomos, ni las personas, ni las culturas, brota naturalmente la compasión, dice Wallace, y coincido completamente. No existe ninguna motivación más poderosa para ayudar a los demás que experimentar claramente la unidad que existe en todas las cosas y la profunda identidad que existe entre el uno y el otro. De tal forma que no es una metáfora cuando se dice que al hacerle algo a alguien nos lo hacemos a nosotros mismos. Esta es la llamada ley de oro y el corazón de todas las religiones. La originación dependiente y el entrelazamiento cuántico al final significan que los demás dependen de nosotros y nosotros de ellos, en una cadena infinita de reflejos, que estamos entrelazados indisociablemente. Esta no solo es la conclusión de una
visión metafísica del universo. Es el principio de toda ética, el todo en el uno en el todo. En verdad todos estamos unidos. Estamos unidos sin importar que estés en Rusia, o que seas ruso, o que seas musulmán, o que seas chileno o venezolano, argentino, mexicano, no importa. Precisamente esto es lo que separa y lo que fragmenta el poder ver, poder presenciar, poder sensar al mundo como realmente es, uno solo, poder sentirse unificado. La separación es el origen del conflicto y esto lo explica perfectamente Krishnamurti. Después hablaremos de este iluminado ser. Pero mientras tanto, por supuesto que sí, mientras el ser humano siga fragmentando y yéndose por caminos separados, la religión, la espiritualidad y la ciencia jamás va a encontrar un camino. Jamás. Pero al parecer la física y mecánica cuántica va caminando poco a poco en este andar de conocimiento, de conciencia, de incremento de conciencia mundial, en el cual no solo no lo deja de lado, sino que se alimenta de este tipo de conocimiento para poder hacer válida sus teorías. Entonces, por supuesto que sí, aún le falta muchísimo, incluso a la física cuántica y mecánica cuántica, la ciencia cuántica, el poder demostrar muchas cosas, pero ahí va caminando. Entonces es padrísimo que ya poco a poco caminemos. Y díganme, ¿qué les pareció este video? Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dándole me gusta, suscribiéndose para poder recibir más investigaciones directo a su mail, y díganme qué piensan aquí abajo en los comentarios. Yo los veo en otro video. A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane, transitando por un sueño como si fuera una calle. Platicar con un amigo, oír un canto en el aire, ver el amor enredado en la niebla de los parques, o adivinar un poema que nunca lo escribió nadie.